Es verdad, Gonzalo fue el que se encargó de todas las inscripciones de ustedes, de coordinar, de chequear los malditos depósitos bancarios y demás. Así que realmente han trabajado muchísimo él, Alexis y David como equipo para poder acompañar esta actividad. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida. Yo les quiero contar alguna cosa. Esta es una actividad histórica en Argentina, ¿sí? Y yo francamente conozco algunas cosas a través de la ICFA y demás, de cómo suceden las cosas en Estados Unidos, y es muy raro encontrar un evento como este, con tanta gente, tantos participantes y con la calidad de los conferencistas que después vamos a escuchar. Así que los felicito a todos ustedes por poner las ganas, por poner el esfuerzo en acercarse hasta acá y en poder compartir este día a pura pesca, ¿sí? Les voy a contar un poco cómo va a ser la organización en general. Son charlas cortitas, van a ser 20-25 minutos. Les pedimos que durante la charla no interrumpan con preguntas, pero sí va a haber un espacio para preguntas 5 minutos antes de terminarla. Es decir, termina la charla y empieza un periodo de 5 minutos de preguntas. Y después tenemos previstas 2 horas para que hagan todo el quilombo que quieran acá adentro. Vamos a estar todos ahí dando vuelta. Podemos, digamos, charlar sobre lo que quieran, responder preguntas sobre las charlas y demás. Así que va a haber un momento importante de interacción sobre el final. Así que si les quedó alguna pregunta, alguna cosa que quieren saber, lo pueden guardar para ese momento y lo chequean cara a cara con el que le querían preguntar. La verdad que para nosotros, desde TECH, esto también es un sueño, llegar a esta actividad, en este lugar realmente de importancia y de nivel. Cuando empezamos en el año 2009, yo tenía alguna idea muy difusa de lo que tenía ganas de hacer y la charlé con un amigo. Y ese amigo, le gustó la idea, confió. Y así fue como nació TECH, con un viaje a China a buscar algo. Y viéndolos hoy, creo que lo encontramos. Me gustaría presentarles a uno de los socios de TECH, a Alejandro Conner, que vino por primera vez a estos encuentros. Yo le voy a dar el micrófono a Ale, pero no lo voy a dejar hablar mucho porque si no se queda toda la tarde. Bueno, gracias Juan Pablo, gracias a todos ustedes por haber venido, a Gonzalo por la organización. Él es el que sabe de pesca, yo miento muy bien. Soy buen compañero de pesca, por eso me invitan siempre. Y realmente los que saben están dando vuelta por ahí, no los hagamos esperar. Disfruten el día, muchas gracias por venir. Bueno, eventualmente todas las cosas se funden en una y un río corre a través de ella. El río fue cortado por la gran inundación del mundo y corre sobre las rocas desde el inicio del tiempo. En algunas de las rocas hay gotas de lluvia temporales. Debajo de las rocas están las palabras y algunas de las palabras son propias. Estoy obsesionado por las aguas. Eso es un poco lo que me pasa a mí y supongo que les pasa a todos ustedes cuando van a pescar. Hay algo atrayente en el agua, algo misterioso, algo que llama descubrimiento, algo que nos invita a meternos adentro del agua. Eso me pasó en el año 1980 cuando empecé a pescar con señuelos. Estaba pescando con esa caña, una caña de fibra de vidrio, probablemente Sportex, enchufe de metal, pesada y blanda como una banana, y con un plop del plástico de aquella época. Mi papá no me quería prestar los señuelos importados que tenía una Popper, Jitterbugs y demás, los cuales después me encargué de tomarlos prestados. Bueno, estábamos en ese lugar, era la Laguna Vitel, y lleno de juncos, gambarruza, como era en aquella época las lagunas, y vi por primera vez
una tararira a atacar un señuelo y en superficie. Desde ese día me quedé obsesionado por esa pesca y por todas las pescas que después fui haciendo con artificiales. En toda mi vida como pescador he visto un montón de cosas. Y en el último tiempo, como yo hacía algunas bromas los otros días en Facebook y demás, estamos todos medios, wow, japoneses. Se vienen los japoneses, acá lo que va es los japoneses. Entonces, quise tomar la primera parte de la charla para ver algunas de las cosas que ya han sido inventadas antes de los japoneses. Hoy día, sin duda, la manufactura japonesa es de alta calidad, pero hace 30 años eran la China del mundo. Y hace más de 100 años no existían. Y había Europa y había Estados Unidos, donde se desarrollaban productos de pesca. Y fíjense que la primera cuchara parece la hélice de un jitterbug, ¿no? Perdón, de un sputterbug. Bueno, esa primera cuchara de 1852 la inventó este señor, J.T. Buell, y la patentó ese año, 1852. Debe ser 170 años más o menos. Alguno de ustedes había nacido. Mirta seguro. Fíjense la otra, 1916, sí es como una hélice de un sputterbug, y como de muchas otras cosas que hoy vemos en el mercado, y fue patentada en 1916, lo que quiere decir que probablemente había muchos pibes que la estaban haciendo desde unos años antes. Fíjense qué curioso, la cuchara giratoria, wow, no se inventó con el spinfish. Vale una aclaración, un saludo a Alberto Juan, siempre fuimos muy amigos y reconozco mucho de su trabajo, no es esto una cosa peyorativa. Pero fíjense, 1874 la cuchara giratoria. ¡Wow! Pescadito de goma con cuchara. 1905, 112 años. 112. Hoy vas, tenés de estas cosas chinas miles. ¿Sí? ¡Wow! Otro, 1930. De goma, cada vez más parecido a los nuestros. Es verdad, no había paddle tails ni nada. Eso vino después con el auge de los plastics, de los señuelos de goma, que es más o menos del año 50, por ahí, 1950. Fíjense, la rana de Hedon, la primera, que fue esta, que parece tallada por un manco, la hizo probablemente antes de 1890 y pico, ¿sí? Y la primera que salió, 1897, ya era un poquitito más pulida, ¿sí? Y es una rana tallada en madera a mano por Hedon. Si ustedes encuentran una de estas en el mercado, su caja de pesca, y le pueden sacar sus buenos $15.000. Después evolucionó y la tercera es ya la que continuó fabricando y que después dio origen a otras ranas. Pero fíjense qué interesante. Esta tiene los dos anzuelos para arriba y no tiene otro anzuelo. Quiere decir que en determinadas circunstancias con vegetación era antienganche. 1897, 1900. Y así es como no llegó. Previamente, en 1895, un tal Hastings hizo una rana antienganche, fíjense, hasta con el alambrecito, para que no se enganche. Ahora, hoy compramos todos los anzuelos antienganche como si fueran una cosa, ¡guau! ¡Qué increíble! Bueno, 1895, hace más de 120 años. Es más, este señor a su rana le puso peso en la cola, por acá. Entonces su rana trabajaba igual que mi Gociolur de tararía. Me lo copió, evidentemente, en 1895.
Fíjense otra cosa. Este es un señuelo con hélice de Hedon, 1902. Fíjense el plomo que tiene acá abajo. Se avivaron y dijeron, va con hélice, eso gira, no tiene buena estabilidad. ¿Dónde le pongo el plomo? Ponéselo abajo, le dijeron. Mirá dónde lo pusieron. Lo que sí a estos pibes de estas épocas, como ven, no les gustaba perder pescados, porque se los comían y era parte de su comida. Entonces, el catch and release sí que no estaba en esa época. Probablemente no lo necesitaban porque tenían suficientes peces para pescar lo que tuvieran ganas. Fíjense que tienen 1, 2, 3 triples. ¿Sí? Bueno, y acá este señuelo no es para nada especial en cuanto a lo que se veía en aquel momento, porque realmente es un señuelo con doble hélice. Ese Janet Holly era el nombre de Laura Hedon, la mujer del creador, y era el nombre de escritora que usaba. Entonces Hedon se ve que estaba negociando una salida de pesca y le puso un nombre al señuelo para conseguir que le diera permiso. Se ríen, muchos lo harían, no tienen la oportunidad, si no lo harían. Bueno, esto es de 1905. Fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5 triples. 5 por 3, 15 puntas. Los vas, antes de atacarlo, mirándolo de lejos, ya se quedan clavados. Si consiguen uno de estos, hay muy pocos reconocidos, $25.000 de base cuesta. Uno de estos en caja. Si algún abuelo les dejó una cajita con señuelos, y no, nada, son señuelos viejos, pasen por mi casa que yo colecciono, sobre todo estos que valen $25.000. Este es uno de los señuelos más caros que hay en la colección, ¿no? Bueno, fíjense, no el popper, porque el popper japonés y no sé qué. Fíjense la cabeza. El Peckerhead 1910, este es uno que se encontró también en la valija de pesca de la torre. Bueno, este es un viejo conocido de todos, probablemente ninguno lo ha conocido en madera. Fíjense el detalle de las pinturas, ¿sí? Y imagínense las tecnologías que había ya por 1940. Bueno, el Jitterbug empezó con una paleta de aluminio en 1939, vino en 1942, la Segunda Guerra Mundial, la escasez de metales, por todo el metal que se usaba para el armamento. Entonces, ¿qué hizo Hedon? ¿Qué hizo Arbogast? Sacó la paleta de plástico. Por eso hay algunos Jitterbug de esa época que son paletas de plástico y no de metal. Viejo conocido nuestro. ¿Qué parece esto? Un Crazy Crawler. Bueno, no lo inventó el que dice inventarlo o el que tiene la marca hoy. Lo inventó un señor que se llamaba Donnelly y le puso de nombre Wow, probablemente porque se asombró cuando lo vio nadar, qué sé yo. Lo armaba de las dos formas. Lo armaba con las hélices atrás, con las paletas atrás y con las paletas adelante. Esta es la versión más parecida al actual Crazy Crawler. Crazy Crawler que fue inventado en 1940. Este es uno viejo, de madera. Fíjense qué curioso que aún este tipo de color se sigue manteniendo en los catálogos, cuando hoy es de plástico, fabricada en China y no es lo mismo que este producto, ¿no? Bueno, parece que los chicos en aquella época también apelaban a determinados recursos para el marketing. Fíjense, a mí me pareció súper interesante esta publicidad que debe ser también de más o menos 1940. Imagínense lo que es una publicidad así en 1940. Hoy ninguno se sorprende. Pero en 1940 parece que Laura Hedon no dejó que esto saliera a la calle. Y esto está en los archivos de la fábrica Hedon, pero nunca conoció las revistas. Bueno, algunas cosas graciosas que había, un señuelito ahí con un negrito, probablemente
con un barril tapado. Ahora, lo curioso era cuando ese señuelo accionaba. Yo no sé cuánto pescaría ese señuelo, pero para que sepan, no hay ninguno con un caucásico o con un alemán adentro. Son todos con negritos. El Shakespeare Revolution, un señuelo hecho en 1900, totalmente de aluminio, flotante, hueco, y con 1, 2, 3 hélices que, bueno, yo francamente los peces son muy generosos, en esa época se ve que había mucho, porque esto, ¿qué puede imitar? Otra cosa que no sea un torpedo, o nada. El weight transfers, no, porque hay un señuelo japonés que, jodo con los japoneses, hay señuelos buenísimos japoneses, ¿no? Simplemente lo estoy usando para comparación. No, porque el weight transfer, cuando vos tirás, y además le genera estabilidad al señuelo y todo. 1932, este señor A.C. Cameron ya lo tenía inventado. Esta es la patente, mayo 10, 1932. Esta es la aplicación de la patente de esa tecnología en Estados Unidos. Bueno, no, porque las ranas de goma, no voy a decir la marca esta que está de moda, pero los de la línea mala, parece que se inventaron las ranas de goma. Este señor inventó el fish nipple. Nipple es pezón, probablemente porque lo sacaron de una mamadera o alguna cosa así. Nosotros al principio cuando empezamos a pescar usábamos bastante eso, no llegaban las ranas como llegan hoy de China atracaladas, era difícil conseguirlas, entonces usábamos muchas veces estas cosas. Fíjense que es totalmente anti-enganche y esto tenía un triple. Esto era crin de caballo, para que se den una idea la precariedad o la antigüedad que tiene esto. Crin de caballo era la cola. 1911. Otro, mirá, anti-enganche. Este se avivó con triple. El pobre pescadito mordía y en donde mordía estaba el triple abajo, atrás cubierto. Súper anti-enganche, con hélice incluso. 1930. Otro ejemplo de weedless. Hay una rana de mi amigo Patrick Seville que se llama Pivot Frog, que es una cosa así. Salió hace 2 o 3 años, la presentó en ICAST. Fíjense, en 1925, este sistema de... ¿Qué pasa? El anzuelo pesa, mientras trabaja el señuelo baja, cuando el pescado muerde, sube y se queda clavado. Si tenés suerte, porque no debe clavar mucho. Fíjense los catálogos. Este es un catálogo que habrá sido más o menos de 1920. Fíjense las especificaciones, los comentarios. No es muy distinto a los catálogos que usamos hoy día, ¿no? Bueno, y ahora vamos a otra parte de la charla. Espero no haberlos aburrido con esa recorrida histórica, pero por lo menos lo que pretendo es generarles alguna inquietud en cuanto a buscar, digamos, en archivos. Hoy con Google puedes encontrar un montón de todas estas cosas y muchísimas más. A investigar un poco en los señuelos antiguos y cómo funcionan y demás, porque van a encontrar muchísimas cosas para entender del funcionamiento de las cosas actuales. Y ahí es a donde vamos. Yo creo que los señuelos en esencia tienen 4 cosas fundamentales. Una es la forma. Bueno, la otra es el tamaño, que el pobre David no ha tenido suerte al respecto. Se ve que Miguel Ángel no conoció al negro de WhatsApp. La otra es la acción y la otra es el color. Con estos 4 parámetros nosotros podríamos categorizar cualquier señuelo. Yo creo que de estas 4, las 2 más importantes son la acción y el color. Más importantes no, más difíciles de comprender. Digo, el tamaño, más o menos uno dice, no, mirá, le voy a pescar determinado pez, no puedo usar un señuelo gigantesco o no puedo usar
un pequeño señuelo de tararira para pescar atún o para pescar marlin. Entonces, como que uno más o menos se puede dar una idea. Se podría hilar un poquitito más fino, pero lo dejo para otra charla. Con relación a la forma también, pero me quería concentrar mucho en lo que es la acción, que para mí es el factor determinante de un ataque. Y el segundo factor es el color, que en mi opinión, y ahora van a ver por qué, no es tan importante. Esto no quiere decir que no tengan que comprar 5 señuelos de cada color, ¿eh? Es decir, a todos nos gusta y hay un tema, si querés, sentimental con los colores de los señuelos, que hacen que uno, bueno, le gusta este porque tiene la barbita azul con guiones negros y los ojos violetas. Sí, flaco, no se ve nada de todo eso. Pero bueno, el tipo lo tira 50 veces con fe y termina pescando, ¿sí? Entonces hay veces que un determinado grado de detalle de color tiene que ver más con la fe del pescador y las ganas que tiene de tirar ese señuelo que con realmente la efectividad que ese señuelo tiene. ¿Cómo funciona un crankbait? En realidad, la acción de un señuelo se define con un juego de presiones, ¿sí?, dentro del agua. Cuando uno recoge, ¿qué sucede? El agua está en esta dirección, como las flechas azules, ¿no? En realidad no es que el agua está en esa dirección, sino que nosotros recogemos el señuelo a través del agua, ¿sí? Con lo cual hay una presión del agua frente al señuelo. Esto hace que cuando tiene una paleta haya una fuerza que lo empuja a estar vertical, ¿sí?, y genera unas diferencias en las presiones. Es similar al... Hay alguno acá que hace vela, digamos, que hace windsurf o velero o algo. Bueno, el velero se mueve generando una diferencia de presión, ¿sí? Pone la vela, genera una alta presión adelante y una baja presión atrás, entonces se desplaza hacia la zona de más baja presión. Y ese movimiento es el que se genera de este mismo modo. Entonces, eso hace que el señuelo empiece a ondular, ¿sí? Y tenemos dos efectos. Uno, la amplitud, que es la distancia entre los golpes, ¿sí? La distancia entre cada bamboleo, entre la punta y la punta de cada bamboleo. Y la frecuencia, que es en una determinada distancia, cuántas veces hace ese bamboleo. Entonces, fíjense, según la paleta, estos son 4 ejemplos nada más, según la paleta van a tener un señuelo que tiene, esta es la profundidad, ¿sí?, frecuencia y amplitud y la profundidad del trabajo. Fíjense que este señuelo, paleta grande, enseguida se va al fondo y tiene una alta frecuencia, una gran amplitud y una alta profundidad con este diseño de paleta. Con un diseño de paleta más cuadrado, más corto y más vertical, fíjense que tiene alta frecuencia, una gran amplitud, pero menos profundidad. Si se afina la paleta y se mantiene el largo, ¿qué es lo que sucede? La amplitud se cae, ¿sí?, y se mantiene la profundidad y la frecuencia. Si usas una paleta más finita y más chiquitita, perdés tanto la amplitud como la profundidad. Bueno, estos son 4 ejemplos, hay 1.000.000, tantos ejemplos como señuelos tenés en tu caja, ¿sí? Lo importante es que cuando uno ve trabajar un señuelo, comprenda si es un señuelo de gran amplitud, de frecuencia, a qué profundidad trabaja, ¿sí? Y lo que determina la profundidad es el ángulo de la paleta, ¿sí? Por ejemplo, este ángulo va a hacer que este señuelo, por ejemplo, trabaje a unos 30 centímetros, no profundice más que eso. En este caso, con la paleta en un ángulo diferencial de unos 45 grados, va a bajar más, ¿sí? Entonces, cuanto más vertical la paleta, más arriba va. Cuanto más ángulo tiene y más va a la línea de flotación del pez, del señuelo, más va a profundizar. Recuerden el juego de presiones que vimos antes. Bueno,
Hay otro efecto, que esto es de lo menos conocido, digamos, de todo lo anterior y lo que vamos a ver ahora, hemos hablado muchas veces, pero esto es fundamental. Yo los invito, bueno, les voy a contar, por ejemplo, un vino. Generalmente tienen el pitón ahí. Este caso es raro, ¿sí? Pero este caso es bastante común. ¿Qué significa esto? Esta variación. Cuando uno en un vino le baja la posición del pitón, vas a lograr que el señuelo tenga una mayor amplitud y trabaje más arriba. Solamente con ese efecto, ¿sí? Con apenas bajarle la posición del pitón. En el caso de un crankbait como este, es en qué lugar de la paleta, ¿sí? se pone el pitón de toma. Y en función de eso, fíjense el efecto en profundidad y en acción que tiene. Yo lo que los invito, es difícil esto verlo en una pantalla, ¿no? Esto cuando vayan a sus casas o a pescar, agarren 3 o 4 señuelos y empiecen a verlos, ¿sí? Caminar. Si están vadeando, como sea, lo prueban al lado, y si no en la embarcación, los van probando para entender cómo funciona, no simplemente porque fulano de tal me dijo que este anda y hay que tirarlo. Bueno, pero ¿por qué anda? Porque si no entendés por qué, no vas a poder extrapolar en otras situaciones de pesca cuándo usarlo. Bueno, vamos ahora a ver, para que tengan una referencia, ¿no? Una matriz de amplitud y frecuencia. Acá vamos a poner amplitud, donde aquí hay señuelos de gran amplitud y acá señuelos de alta frecuencia. Vamos al caso de alta amplitud y alta frecuencia. Son señuelos que tienen, digamos, un importante bamboleo, por decirlo de una manera, y que ese bamboleo lo repiten varias veces en una determinada distancia. Fíjense que si vamos un poquitito menos a frecuencia, por ejemplo un minnow va a tener menos frecuencia que un crankbait gordito generalmente, ¿sí? Si vamos al mínimo, un Lucky 13 o un Wind Cheater de Bomber, son señuelos que tienen muy poca frecuencia y muy poca amplitud. Y finalmente vamos a tener, por ejemplo, los lipless o rattlings en alta frecuencia. Vieron que vibran muchas veces, pero cortito. No vibran amplio, vibran cortito. Otro tema interesante, la profundidad. Che, la profundidad no es constante. O sea, este señuelo, ¿viste? Me preguntan, che, ¿este señuelo cuánto baja? Y baja 1 metro. Sí, pero baja 1 metro por ahí en la mitad del recorrido, ¿sí? Vos por ahí, si haces un tiro de 20 metros, estás pescando a 1 metro de profundidad solamente 5 metros o menos. Todo el resto se lo toma en bajar y en subir, ¿sí? Es importante también tener conciencia, los pescadores de trolling son súper cuidadosos con eso, por eso usan, digamos, para pescar surubíes gigantescos y dorados grandes en Paso de la Patria, usan multifilamento de 20 libras. Es un multi recontra fino, se corta viéndolo. ¿Por qué? Porque genera menos resistencia al agua y pueden hacer que el señuelo profundice más. Entonces, vos decís, che, tal señuelo, ¿cuánto profundiza? Este es 6 metros. Sí, bueno, pero hay que ver a qué velocidad de recuperación, desde qué distancia lo estás trayendo, porque también cuanto más lejos estás, más profundiza, y después, qué grosor. Ustedes dicen, no, es una pavada, el multi. ¿Saben lo que son 50 metros de multifilamento raspando el agua? Es una tracción tremenda, que hace que el señuelo se levante. Lo mismo pasa cuando uno hace bait. Bueno, vamos a ver el color ahora. A ver, no es tanto un tema de color, sino de luz, ¿sí? Entonces, es importante saber cuánta luz queda remanente a una determinada profundidad para ver qué colores se pueden ver. Entonces, punto número 1. Si entra el 100% de luz, solamente debajo de la superficie, 1 milímetro debajo de la superficie, pasa el 75%. El 25% se refleja. Y esto es en condiciones normales. 2 centímetros después
queda el 75%. 1 metro, el 45% de luz. Y esto es en condiciones realmente excelentes de claridad y luminosidad y con el río o con el lago planchado. Cuando vas a 10 metros, solamente queda el 22% de luz. Y esto es así. Si yo prendo las luces, o si nos vamos ahora afuera y hay sol, y todos tenemos remeras de distintos colores, todos distinguen las remeras de distinto color. Pero si entramos acá y yo apago las luces, ¿cuántos colores ven? Ninguno. Si las pongo tenues, van a ver todos tonos de grises. A medida que voy poniendo más luz, van a empezar a distinguir los colores. Entonces, en el tema de los colores de los señuelos, es importante entender cuánta luz queda remanente en esa posición. Porque si no queda luz, por más que el señuelo sea rojo fluorescente, no va a poder ser percibido por nadie, ni por un pez, ni por una persona buceando, ni nada. Simplemente no hay luz suficiente para que se pueda percibir. Bueno, una cosa interesante es que, obviamente, las nubes, menos luz, la coloración del agua por el plancton, los sedimentos, también arruinan la posibilidad de la luz que entra, y el viento, porque cuando hay olas y la superficie no es cristalina, es angulada, la cantidad de luz que va entrando y perforando es mucho menor. Mucho menor. Entonces, no es qué color ve el pez, sino qué color puede ser visto. Y fíjense que a los 10 metros el rojo se muere. Y esto es en condiciones perfectas. Pero fíjense en condiciones normales de agua clara. Agua clara, no es el agua del Paraná, agua clara. Si uno hace agua más oscura, todos estos colores se van perdiendo más arriba. Así que yo diría que el rojo se pierde por lo menos a 1 metro, ¿sí? En agua más o menos turbia del Paraná, se pierde a 1 metro. Con lo cual, cuando vos pescás con un señuelo cardenal, en realidad el rojo ese se ve como gris, no se ve como rojo, ¿sí? El pescado lo único que ve es una distinción entre entre blanco y un gris más clarito, más oscuro. No ve el rojo. Lamento desilusionarlo. Bueno, y así sucesivamente se van perdiendo los colores. El último que se pierde es el azul, y después de azul va negro. Y en determinada profundidad todo es negro, ¿sí? Donde se va acabando la luz. Cuanto más turbia el agua, obviamente, menos luz penetra, menos colores se pueden ver. Esto lo dejo para que lo reflexionemos en otro momento, pero sería, ¿qué colores tenés que usar? Mirá, si el día está soleado y el agua es clara, podés usar colores claros y naturales. No deberías exagerar en la coloración. Si vamos al otro lado, si el agua es barrosa y es una noche o hay poca luz, deberías ir a colores más fluorescentes y oscuros, ¿sí? Entonces, en función de la disponibilidad de luz que hay bajo el agua, deberías ir desde colores más naturales. Fíjense que la pesca de truchas en general se hace con colores más naturales, con imitaciones de pequeñas truchitas, plateaditas y demás. La pesca en el agua salada, el marlin, no se pesca con señuelos negros. Todos los señuelos, los teasers y demás son todos plateados, con azul, imitando bastante bien a otro pez. ¿Por qué? Porque hay mucha luz y se pueden percibir la distinción de colores, y no hay ningún pez negro nadando en ese nivel de superficie. Y algunas reflexiones con relación a los señuelos en general. Yo creo que ustedes están todos locos y hambrientos, como decía Steve Jobs, pues si no, no estarían acá. Hambrientos quizás sí, porque el desayuno debe haber sido medio escaso. Después les prometo que el almuerzo recuperamos. Pero manténganse permanentemente inquisitivos. Traten de entender, digamos, por qué están pescando. No es solamente ir, pescar y qué suerte, hoy pican. No es así. Siempre pican. Hay días que vos sabés cómo hacerlos picar y hay días que no sabés cómo hacerlos picar. Hay días que se da y hay días que no se da. Y prueben cosas nuevas, ridículas. Hay cosas que nunca se usaron. No, porque acá te agarra Matías Pavoni, te liquida. Esto no lo pongas esto. Esto no se lo comen. ¿Y cómo sabes? No se lo comen. Sabe, probablemente nunca lo tiró, por eso no se lo comen. Y probablemente tenga razón la mayoría de las veces. Probablemente se lo coman el primer tiro.
Pero hay una que no. Hay una de las veces que no, y esa es la única oportunidad que tenés para encontrar una cosa diferencial. Si realmente te gusta la pesca, te gusta mejorar tus aptitudes y demás, te gusta encontrar ese diferencial. Si ustedes están todos sentados acá para escucharnos a nosotros, es porque tienen ese espíritu y esas ganas y esa inquietud. Y usen el instinto. Nosotros, nuestra humanidad, viene pescando hace muchos miles de años y ha venido evolucionando. Y en otros casos la pesca ha sido la diferencia entre sobrevivir o no. Entonces, en algún lugar de nuestro interior hay algo instintivo, ¿sí?, que nos lleva al agua, que nos pone frente a los peces y que nos indica cómo actuar. No pierdan el instinto, aunque parezca ridículo. Y como les decía, no hay pique. Solo hay que encontrar una forma para hacerlos picar. Los pescados comen. Los pescados se sienten invadidos. Los pescados se sienten agredidos en su posición de caza, con lo cual generás irritación y generás una reacción. Si vos no estás encontrando la forma de hacerlo, es porque tenés que seguir buscando, porque en algún momento eso sucede. Y transmitan los conocimientos. Esto que ustedes van a vivir hoy, donde se van a integrar con... Somos 240 y pico de personas acá, todos enfermos de la cabeza. Tenemos 2 ambulancias con chaleco de fuerza en la puerta por las dudas. Todos enfermos de la cabeza. Y esto de compartir, no, porque yo pesqué, no, yo probé. Hay uno de Santiago del Estero y dice, no, mira, yo en Río Hondo uso tal cosa. Ah, pero yo esto en el Paraná no lo probé porque me dijeron que no andaba. No, bueno, probalo. Pues. Bueno, encuentren esas cosas, ¿sí? Y esas cosas les van a dar una diferencia. Bueno, y transmitan la pasión. El de acá es papá. Bueno, este soy yo hace unos años. Y bueno, este es mi hijo Bauti que andaba por ahí. Después lo vamos a llamar. Así que, bueno, muchas gracias.